¿Qué pasa? Os traigo vídeos sobre el Napoli de Antonio Conte, donde como siempre os voy a traer pizarras tácticas y ejemplos en juego real para descargar sus tácticas en FC25. Este Napoli de Antonio Conte es un equipo distinto a lo que suele hacer, ya que le gustan mucho normalmente las líneas de 5, pero en este caso utiliza una defensa de 4 y es un equipo que tanto es bueno en la transición y a la hora de ejecutar esas contras, como es bueno también en ataques más posicionales, donde les gusta también llegar por los lados, meter centros con la llegada de sus mediocampistas, más Lukaku, que es un hombre boya, y es un equipo en líneas generales muy completo. Así que entrando a la formación utilizada, en defensa defienden con un 4-1-4-1, con Lobotka por delante de la defensa y ese centro del campo con Antonio Zambuanguisa y los dos extremos formando ese paredón para que la defensa rival no pueda pasar de ahí. Both teams have a good game plan, both teams can be physical and both teams have creative players. It could be a case of Y cuando evolucionan, cuando ya tienen el balón, realmente se mantiene bastante esta formación, aunque sí que es cierto que tanto McTominay como Zambuanguisa ganan mucha altura y se acercan a Lukaku, con los dos extremos bien abiertos y los laterales que en muchas ocasiones se les pueden ver por dentro, formando en algunas ocasiones un 2-3-5. Así que entrando los movimientos en salida de balón, algo que suelen hacer es tratar de sacar la jugada desde abajo combinando para progresar. Pero en ocasiones, cuando el equipo rival presiona, tienen siempre la solución de Lukaku, que es un hombre muy corpulento que sabe bajar el balón y por lo tanto cuando pueden hacerlo le buscan con un balón bombeado hacia Lukaku que él ya pueda dejar de cara o para los mediocampistas o para los extremos y a partir de ahí salirse de la presión y generar una transición o al menos progresar en el juego. Amir Rahmani. Lukaku. Cuando el equipo progresa y ya va a campo rival, algo que se puede ver y que hemos comentado son los laterales, que en muchas ocasiones se meten por dentro. Y entonces algo que se puede ver es que se forme como una especie de 2-3-5 con los dos laterales metidos por dentro y desde esa posición interior ellos puedan abrir el balón para los extremos o filtrar para los mediocampistas o incluso para Lukaku. Onguisa. Oliveira. And Politano with it. It needs an accurate cross. Pero también se puede ver en algunas ocasiones como cuando, por ejemplo, el balón está por la izquierda, abierto en banda izquierda, Oliveira igual juega con los centrales y ya es Di Lorenzo el que se forma formando un doble pivote con Lobotka y Oliveira es el que está formando una línea de 3 con los dos centrales y se forma una especie de 3-2-4-1 con McTominay, Zambuanguisa, Politano y Neres como en esa línea de 4 adelantada y Lukaku arriba y desde esas posiciones más interiores Di Lorenzo sobre todo lo suele hacer más en ese doble pivote con Lobotka pueden progresar el balón o buscar pases interiores. Giovanni Di Lorenzo. Y es que estos laterales son muy importantes sobre todo en los triángulos que se forman por los lados, tanto en la izquierda con el extremo Neres, McTominay y Oliveira, como Politano, Zambuanguisa y Di Lorenzo, hay mucha flexibilidad de movimiento y dos movimientos que se ven muy habitualmente es que tanto Neres como Politano o se metan por dentro o hagan una conducción por dentro con el balón y cuando la banda no hay nadie, ahí es donde aparecen los laterales doblando por fuera para aprovechar ese espacio y generar superioridades para generar peligro. The final 5 minutes. David Neres. It's with McTominay. Dangerous looking attack. También en alguna ocasión, en vez de generar superioridad por fuera, como parten de dentro, a veces hacen esas rupturas por dentro ellos mismos para llegar a la línea de fondo o para arrastrar marcas y seguir progresando con el balón.
teammates. Uno de los movimientos más habituales que se ven y aprovechando que tienen dos mediocampistas como Zamboanguissa y McTominay, que son físicamente muy corpulentos y que van muy bien a la llegada al área, lo que los utilizan es muy cerca de Lukaku. Por lo tanto, algo que se puede ver muy habitualmente es que tanto cuando llegan los extremos abiertos por banda como cuando llegan los laterales, ponen muchos centros y se aprovechan de esa llegada de los dos mediocampistas que junto con Lukaku cargan el área, también sumando al extremo de banda contraria, y con todo ese elenco de jugadores corpulentos y físicamente potentes pueden rematar esos centros y generar peligro. About this attack. Electing to cross into the centre. And Politano with it. It needs an accurate cross. Y es que Lukaku también es una pieza fundamental en este equipo y siempre a Conte le ha funcionado mucho, y algo que se puede ver y que lo utilizan como recurso bastante habitual también es tratar de encontrarlo de espaldas a la portería del equipo rival, y Lukaku aguantando el balón, por ejemplo, le pasan el balón y el mismo que le ha pasado el balón se acerca a él donde le deja el balón tocadito para que ya pueda chutar o progresar, pero es una especie de pared haciendo Lukaku de hombre boya. Lobotka. Y es que este Napoli también es muy importante en las transiciones y sobre todo los robos arriba. Y es que es un equipo muy físico que cuando puede robar arriba rápidamente trata de generar así también ocasiones de gol donde no son jugadas posicionales sino son transiciones o jugadas rápidas que salen automáticas y naturales. Así que vamos a pasar a los roles y al portero le pondremos guardameta defensivo, no vamos a tocar nada porque va a quedarse mucho más atrás, no va a jugar con una línea muy adelantada. A los dos centrales los vamos a dejar en defensa defensivo y defensa defensivo los dos, manteniendo la línea del equipo. A Olivera, lateral izquierdo, le pondremos carrilero y apoyo. Importante ponerle apoyo, ¿por qué? Porque así se meterá por dentro cuando esté atacando por su lado y también pueda doblar por fuera y tenga esas dos opciones, pero cuando estén atacando por el otro lado se quede guardando un poco más la posición junto con los dos centrales. A Di Lorenzo, lateral derecho, le pondremos lateral invertido y equilibrado. ¿Por qué no ponemos lo mismo que Olivera? Porque Di Lorenzo sí que se suele meter más en ese doble pivote con Lobotka y por tanto así conseguiremos que esté más en esa posición, aunque también podrá formar esa línea de 3 y también doblará por fuera cuando Politano se meta por dentro. A Zamboanguissa y a McTominay le pondremos organizador ofensivo. Queremos que estén lo más cerca posible de Lukaku y avancen su posición y entren sobre todo al remate. A Neres le pondremos extremo equilibrado y a Politano también le pondremos extremo equilibrado. A los dos abiertos, ¿por qué? Porque suelen estar abiertos, aunque estén de extremos, también en algunas ocasiones se meterán por dentro, no simplemente van a estar constantemente abiertos, sino que entrarán al remate y dependiendo de los movimientos de los compañeros se puede meter por dentro. Y finalmente a Lukaku le pondremos cazagoles y apoyo. ¿Por qué? ¿Por qué apoyo? Porque queremos que también haga esas caídas abajo para hacer esas descargas para sus compañeros. Así que entrando al estilo de creación le pondremos equilibrado porque no queremos que ni salir solamente a transición ni buscar constantemente pases cortos, sino que es un equipo muy camaleónico que se adapta a la circunstancia del partido y que todas las facetas las domina. Y en planteamiento defensivo pondremos alto pero en 65. ¿Por qué? Porque queremos que el equipo ni tire una línea altísima ni tampoco se quede muy atrás, sino que sea una línea que está alerta para poder presionar arriba, pero a la vez tener un bloque junto y compacto para defender. Algo que va a ser importante a la hora de jugar con esta táctica va a ser activar balones al área, que se acumule mucha gente en el área, porque si no, no vamos a conseguir que McTominay, Zamboanguissa y el extremo de banda contraria carguen el área cuando llegamos por los lados. Por tanto, importante poner esta instrucción con los mandos del mando, con las flechas del mando, para que así podamos ser más realistas posibles con la táctica real del equipo. Así que, como podéis ver en pantalla, tenéis el código de la táctica, que también lo tendréis en la descripción para que lo podáis copiar para vuestras tácticas en vuestro juego. Así que hasta aquí el vídeo del Napoli de Antonio Conte, y como siempre que me hagáis por los comentarios cualquier idea, cualquier cosa, cualquier vídeo, en los comentarios os estaré leyendo.